Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí a través de este medio. Y bueno, ahorita quizás con emociones encontradas, ¿no? Al saber de la partida física de nuestro hermano Pedro Quispilo. Realmente eso ha tocado mucho nuestro hogar, sabiendo pues lo que nuestro hermano Pedro ha significado para nuestra iglesia, su alegría, su jocosidad y bueno, por otro lado esperanza, porque sabemos que muy pronto pues le veremos. Nosotros descansamos en las promesas del Señor y sabemos que aquellos que han muerto en Cristo volverán a vivir, y eso es lo que nos hace sentir tranquilos. Por otro lado, pues un poquito triste por lo que en estos momentos pues pueda estar viviendo su familia, en especial su esposa, sus hijos. Y bueno, quisiera antes de iniciar este estudio poder tener una oración por la familia, que podamos pedirle al Señor que Él consuele, que fortalezca la vida. Su palabra dice en 2 Corintios 1 que Dios es un Dios de consolación, y de eso estamos seguros. Él es especialista en consolarnos, y vamos a pedirle a Dios que ayude a esta familia, a la iglesia y a los hermanos que están enfermos, algunos en Ecuador, otros aquí, pero en su mayoría allá en Ecuador, pues los hermanos que se encuentran quebrantados de salud. Vamos a tener un tiempo de oración, mis amados hermanos. Padre, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos permites aprender tu palabra. Quiero, mi buen Dios, en esta hora poner en tus manos lo que ha estado ocurriendo, Señor, en el seno de tu iglesia, de tu pueblo. En especial, Señor, orar por la familia Quispilo. Hoy ha sido un día bastante triste porque hemos recibido la noticia de que nuestro hermano Pedro ya no estará con nosotros. Nuestra esperanza, nuestra tranquilidad descansa en que está contigo y que en algún momento, Señor, le volveremos a ver según tus promesas, Padre. Pero ahora te pedimos, Dios, que tú puedas tomar la vida de su esposa, de sus hijos, de sus familiares allá en Ecuador, los que están aquí, y les ayude, Señor, a fortalecerse en ti. Padre, dejamos en tus manos esta familia, igualmente dejamos en tus manos aquellos hombres y mujeres, siervos tuyos, que están enfermos también en estos momentos, y pedimos que tú te glorifiques. Allá está nuestro hermano Jorge Ruperto, a quien ponemos en tus manos, a sus hijos, a su esposa, Señor, que tú les ayudes en este momento también difícil de adversidad que ellos atraviesan. Pedimos, Señor, por hermano Mariano, por el consuelo también. Gracias a ti, Señor, él se ha sentido mucho mejor, pero también ha tenido que despedir familiares. Rogamos, Padre, que tú obres de una manera especial en tu pueblo. Ayúdale, Señor, a reponerse, Señor, de esta situación, y en especial que tu nombre sea glorificado. Hoy dejamos este estudio en tus manos. Pedimos también por los que están aquí, Señor, enfermos. Recordamos a Jennifer. Pedimos que tú también la ayudes a ella y a aquellos otros hermanos que quizás no esté mencionando ahora, pero oro, Señor, para que tú traigas sanidad a tu pueblo. Dejo en tus manos nuestra mente, Señor. Sabemos que los momentos que vivimos son difíciles, pero ayúdanos a centrarnos en tu palabra, y mucho más cuando hoy aprenderemos acerca de la resurrección, que, Señor, para nosotros representa el pilar de nuestra fe. Es allí donde descansa nuestra fe, y según el apóstol Pablo, Señor, es lo que la sustenta. Dice Pablo que si tú no resucitaste, nosotros somos los más dignos de lástima. Por eso hoy es importante que recordemos lo que tú nos enseñas en tu palabra a través de este gran acontecimiento de la fe cristiana, Señor. Oh Dios Todopoderoso, dejamos nuestros corazones, nuestra mente en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a cerrar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, pero me gustaría recordar, ¿verdad?, o hacer un recuento breve de lo que Mateo ha significado.
hablábamos al principio, pues la audiencia de Mateo es una audiencia básicamente judía. Por esa razón, pues Mateo hace mucho énfasis en el Antiguo Testamento. Encontramos de principio a fin citas del Antiguo Testamento, y precisamente pues tiene que ver con la audiencia a la que se está dirigiendo Mateo. Otra cosa importante con relación al Evangelio es lo que trata Mateo de transmitir en relación a Jesucristo como el cumplimiento de todo lo que los antiguos profetas habían dicho. Y la resurrección era prácticamente esa profecía, ¿verdad? Esa, vamos a decirlo así, esa anunciación acerca de la evidencia más clara de que Jesús era el Mesías. Nosotros, pues los creyentes, sustentamos nuestra fe en la resurrección, ¿verdad? Es el pilar de nuestra fe. Nosotros descansamos en esa promesa. Hoy día nosotros sufrimos, lloramos por aquellos que han partido, pero descansamos en la promesa que en algún momento le vamos a volver a ver, porque el Señor Jesús dice que así como Él resucitó, Él va a resucitar también a sus hijos. Entonces es muy importante, y bueno, y justo esta semana de Semana Santa nos tocó reflexionar sobre la resurrección de Jesús, algo que vamos a estar haciendo todos estos días. Estoy trabajando en algunos estudios, ¿verdad?, de los evangelios, en especial Juan, hablando de personajes que se encuentran en las escrituras, que están alrededor de ese acontecimiento allí en Jerusalén. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de la resurrección, y también vamos a hablar de la comisión. Entonces tenemos por un lado el pilar de la fe, ¿verdad? La muerte y resurrección de Jesús, y por otro lado tenemos la tarea imprescindible de la vida de la iglesia, que es la gran comisión. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, vamos a seguir la misma dinámica. Ustedes, quizás, no sé si todos los que me están escuchando este estudio, pero anterior a esto, previo a esto, yo envié unas preguntas para que ustedes pudiesen reflexionar en ellas y repasar el texto. Entonces voy a leer unos versículos y luego iniciamos con las preguntas y respuestas. Dice el capítulo 28 de Mateo, el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Una vez más tenemos aquí a las mujeres, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y hubo un gran terremoto, que vendría siendo el segundo, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Muy bien, entonces encontramos allí, perdón, el texto de Mateo, pues diciéndonos cuándo ocurre la resurrección. Dice pasado el día de reposo. Y no solo habla de eso, sino que menciona que era el primer día, el amanecer del primer día. Porque recuerden, pues como yo lo mencioné hace unas 2 semanas atrás, el día comenzaba al terminar la tarde. Después de las 6 de la tarde ya se consideraba el siguiente día. Y en el caso de Jesús, ¿verdad?, Él no resucitó otro día que no fue el domingo, pero dice que al amanecer de ese primer día de la semana, los judíos pues contaban de domingo a sábado, ¿verdad? Entonces el séptimo día, el sabbat, para ellos era el sábado, que era el día de reposo,
y dice que las mujeres vinieron al sepulcro el primer día de la semana, pues hablamos de un día domingo. Y es por eso, pues esto se ha discutido en muchos sitios, ¿verdad? Con relación al día de reunión. Algunos pues afirman de que debe ser el día sábado. No tenemos en las escrituras un texto que nos diga que el sábado y el domingo pues son los mismos, no hay nada, pero la Biblia nos habla acerca del día del Señor, y nosotros los creyentes pues desde el primer siglo nos reunimos los días domingo precisamente porque fue un primer día de la semana, fue el primer día de la semana después del sábado que Jesús resucitó. Entonces nosotros nos reunimos el domingo para celebrar que Cristo venció la muerte. Eso es básicamente el propósito central de nuestras reuniones dominicales, recordar que Cristo vive y que como Él vive, nosotros también viviremos. Entonces vamos a ir a las preguntas en la medida que vayamos respondiendo. Entonces ustedes vamos meditando juntos, ¿ok? La primera pregunta que tenemos allí es: ¿en cuál día de la semana vinieron las dos a ver el sepulcro? Tenían que rellenar allí, pues la línea debe ser llenada, ¿verdad?, por la frase las dos Marías. ¿Cuáles Marías? Bueno, esas Marías estuvieron también en la muerte de nuestro Señor Jesús. En el versículo 61, ahí en Mateo 27, el versículo 61 dice: y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces ellas vieron dónde le habían puesto, ¿verdad?, dónde le habían colocado a Jesús cuando murió. Entonces ahí estaban ellas dos, y esas mismas dos Marías fueron el día después del día de reposo a ver la resurrección. Bonita la escena, ¿verdad? Pero interesante el pensar de que las mujeres fueron quizás más valientes, o por lo menos en esta escena se nos muestra que ellas tenían esa mayor osadía, iniciativa, valentía para ir hasta el sepulcro, sabiendo que eso estaba rodeado de guardias. Pues a lo mejor los discípulos tenían temor porque podían apresarlo, porque lo podían perseguir, qué sé yo, pero lo cierto es que fueron estas mujeres las que llegaron al sepulcro. Ahora dice: ¿en cuál día de la semana vinieron las dos mujeres? El primer día de la semana. Ya les mencioné eso, pues no era el séptimo, como algunos han tratado incluso de mover los días, diciendo que Jesús murió fue un día martes, un día miércoles, para tratar de cuadrar los días de manera que se hable que Jesús resucitó el día sábado, ¿ok? Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, por la historia bíblica y los primeros padres de la iglesia, que la Biblia nos habla es acerca de el día domingo. Entonces el primer día de la semana fueron las mujeres a ver el sepulcro. La otra pregunta es: ¿quién removió la gran piedra que sellaba el sepulcro? ¿Cuál fenómeno acompañó este hecho? Entonces tenemos allí, ¿verdad?, ¿quién la removió? Un ángel del Señor. Tenemos por los otros evangelios que las mujeres estaban preocupadas y decían: ¿quién nos puede remover esta piedra? ¿Quién será capaz de remover esta piedra? ¿Quién nos va a ayudar? Pues sabemos que la gran piedra fue movida por un ángel del Señor. Hubo una ocasión cuando el Señor resucitó a Lázaro, les pidió a los discípulos que movieran las piedras, pero la piedra que tapaba el sepulcro de Jesús fue removida por un ángel del Señor. Interesante porque este ángel aparece al principio del Evangelio, ¿verdad? También se nos habla del ángel del Señor, el que le anuncia a María que va a tener un hijo. Es el ángel del Señor el que le dice que deben ir a Egipto. Y es en esta escena, ¿verdad?, también aparece el ángel del Señor también pues moviendo la piedra. Entonces tenemos la figura del ángel del Señor. La otra pregunta es: ¿cuál fenómeno acompañó este hecho? Un terremoto. Y como le mencionaba en la lectura, ya sería el segundo terremoto en 3 días prácticamente, porque el día viernes, cuando Jesús murió, dice en el versículo 51, habla también aquí: el velo del templo se rasgó
dice ahí el 51, y la tierra tembló, ¿ves? Hablan de ese temblor, aquí habla de un terremoto. Entonces la tierra tembló en la muerte, pero también la tierra tembló en la resurrección de Jesús. Ese fue el fenómeno que acompañó ese hecho. No, es interesante, pero los evangelios no tenemos registrado cómo fue la resurrección como tal. O sea, cuando Jesús abrió los ojos, cuando se levantó, en una luz, yo me imagino una luz como la del sol dentro del sepulcro, la presencia de Dios, la Shekinah, ¿verdad? Resucitando al Señor, esa voz del Padre al Hijo diciéndole, ¿verdad? Mi Hijo amado, en fin. Pero lo que tenemos nosotros con relación a la resurrección son los testimonios de que Jesús se había levantado entre los muertos, pero no se nos dice cómo, ¿verdad? Cómo fue esa escena dentro de la tumba. Pero sí sabemos que ocurrió un terremoto y otras cosas ocurrieron, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué causó que los guardias temblaran y se quedaran como muertos? Esa es la otra pregunta. Espero que ustedes lo hayan respondido, ¿verdad? En el versículo 4 nos dice que tuvieron miedo, vieron el ángel, se espantaron. Eh, Interesante esto también porque el miedo, ¿verdad? Precisamente es respuesta del terror al ver el ángel. Y muchos en el día final dicen que también tendrán miedo cuando venga el Señor en su presencia. Entonces, algunos pudieran desear estar en la presencia del Señor y otros tendrán miedo, temor. En el caso de los guardias, dice el texto que ellos tuvieron miedo cuando vieron el ángel. Dice que se quedaron como muertos. No sé si fue que les dio un desmayo total, o sea, el miedo fue tanto que en lugar de correr, lo que hicieron fue caer en el piso, probablemente se desmayaron. Es lo que nos dice el texto. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, el ángel dijo a las mujeres que no tuvieran, una vez más, no le dijo a los guardias, pero sí le dijo a las mujeres que no tuvieran miedo, ¿verdad? El Señor no se encontraba en el sepulcro porque había resucitado. Esa es la palabra que van a colocar allí, ¿verdad? No tengan miedo porque el Señor ha resucitado. Yo creo que esto ha sido un consuelo ahorita cuando he recibido la noticia del hermano Pedro, porque uno siente mucha tristeza, pero a veces escucho, es como escuchar al Señor a través de esta palabra diciendo no estén tristes o no tengan miedo, no tengan temor, porque Jesús vive. Y como Jesús vive, entonces nosotros podemos estar tranquilos. Le dice la mujer, no tengan miedo, porque el Señor ha resucitado. ¿Ok? La siguiente pregunta, ¿verdad? Tenemos allí, las mujeres habían venido buscando a Jesús, es lo que van a colocar en la otra línea. Ahora el ángel les invitó a ver el lugar exacto dentro del sepulcro donde había sido puesto. Entonces allí pues dice el versículo 5 que el Señor, ¿verdad? El versículo 6, perdón, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ahí pudieron entrar las mujeres y cerciorarse realmente de la resurrección de Jesús. Quiero que entren y vean el sepulcro abierto. Yo creo que ese es el testimonio más grande, ¿verdad? Entrar a ese lugar. Un día me imagino todos estos sepulcros donde están enterrados hermanos tan amados por nuestra congregación, por nuestra familia, creyentes en el Señor. Un día me los imagino abiertos, sin nadie adentro, porque ellos han resucitado. Y eso es un testimonio maravilloso cuando ellas entraron. Y qué bueno que fue un ángel el que le dio la entrada, porque si hubiese sido otra persona, a lo mejor ellas pensarían que alguien se lo robó. Pero aquí estamos hablando de una presencia divina que invita a las mujeres a entrar al sepulcro. Esto es una buena invitación para nosotros cuando perdemos la fe. Vayamos al sepulcro y veamos donde Jesús fue puesto, que Él no está allí, ¿verdad? La siguiente pregunta número 6, ¿quién dio la orden? El versículo 7. El versículo 7, vayan pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Quién dio esa orden? El ángel. El ángel le dice a ellos, vayan, ¿verdad? Hable. Y encontramos pues esta primera orden de las buenas nuevas.
Yo creo que esta fue la primera predicación, una de las predicaciones más contundentes del Evangelio. Sabemos que con el Espíritu Santo el Señor derrama el poder para que los discípulos salgan, ¿verdad?, a proclamar las buenas noticias. Pero aquí vemos que estas mujeres van a anunciar la resurrección de Jesús. Lo mismo hace el Señor Jesús con nosotros, lo vamos a ver más adelante, que ahora nos pide a nosotros que vayamos y anunciemos realmente lo que ha ocurrido. La siguiente pregunta: ¿quiénes tuvieron el cargo de anunciar a los discípulos la resurrección de Jesús? Bueno, una vez más, las mujeres, esas mismas mujeres. Siempre vemos el papel protagónico de las mujeres en el ministerio de Jesús, y mucho más en su muerte. Quizá una de las cosas que caracteriza a las mujeres es su sensibilidad, sus emociones, la parte emocional, y ellas en este momento son las que están presentes, son las que se encuentran con Jesús, son las que reciben la noticia, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús, y son las comisionadas para dar esas buenas nuevas. Muchos de nosotros nos gusta tener información de primera mano. Bueno, estas mujeres tuvieron la información de primera mano, grandes noticias para los discípulos. Entonces, no fueron los discípulos a las mujeres, sino que en este caso fueron las mujeres a los discípulos. Luego los discípulos se iban a encargar de transmitir, ¿verdad?, las buenas nuevas. Pero al principio las primeras misioneras fueron unas mujeres. Interesante eso. La otra pregunta, ¿verdad?, que tenemos: ¿dónde verían los discípulos al Señor resucitado? Y lo tenemos allí, ¿verdad?, en el mismo versículo 10, en el versículo 7, en Galilea. Interesante porque Galilea también es conocida en los textos anteriores, no recuerdo exactamente el versículo, Galilea de los gentiles. Pero ya voy a hablar un poquito más de Galilea de los gentiles cuando lleguemos al versículo 16. Pero por ahora, pues veamos que los discípulos tenían que ver al Señor en Galilea. Ellos estaban en Jerusalén y tenían que ir a Galilea, ¿verdad?, para recibir algo que el Señor les iba a entregar. ¿Ya sabían los discípulos que allí sería el lugar de su manifestación? Pues la respuesta es sí. La referencia, bueno, la tenemos aquí, Mateo 26:32, ¿verdad? Mi esposa me estaba comentando, ella había encontrado en Marcos, que es un texto paralelo. Mateo 26:32, Jesús le dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, Jesús se adelanta hacia Galilea. Probablemente en esa ida hacia Galilea se encuentra con los discípulos que iban camino, ¿verdad?, a Emaús. Pero él allí, el texto nos dice que ya los discípulos sabían que Jesús se iba a manifestar en Galilea. Entonces, yo resucito y me voy delante, me adelanto y los espero en Galilea. Entonces, también ahí dice, lea el versículo 16. Mateo 28, el versículo 16, bueno, que era el texto que le estaba mencionando, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Ya voy a hablar un poco acerca de eso. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuáles dos emociones salieron las Marías a dar las buenas nuevas? En el versículo, ahí tenemos al versículo 8, ellas salieron de sepulcro con temor y gran gozo. Entonces, dos emociones: una, temor por lo que acaban de experimentar, por lo que acaban de ver, temblando. Ese temor es el temor que Dios quiere que nosotros tengamos. No es un temor que nos aleja del Señor, sino que nos ayuda a vivir en reverencia delante de Él. Dios quiere que estemos cerca de Él, pero que lo hagamos con temor. Estas mujeres tenían temor por lo que habían visto. Vemos en el Antiguo Testamento cómo los profetas pues temían ver al Señor, y es ese temor reverente el que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando nos acercamos a Él, ¿verdad? La palabra del Señor dice que debemos acercarnos confiadamente, pero también dice que debemos acercarnos con temor ante la presencia del Señor, porque Dios es un Dios santo. Entonces las dos emociones, una era el temor y lo otro la alegría, el gran gozo. Entonces ya no sabían si temblar o saltar, ellas no sabían si lloraban del temor o lloraban del gozo, pero eran dos emociones que se habían encontrado en estas mujeres.
¿Cuál frase enseña que obedecieron con prontitud? Bueno, ahí está, ¿verdad? Dice que ellas fueron corriendo, corriendo, porque es que así que da las buenas noticias, corriendo. Muchas veces nosotros estamos quedados en este papel de dar las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? Ahora cuando tanta gente muriendo sin Cristo, necesitamos correr a la gente y decirle lo que significa Dios, lo que significa Cristo en nuestra vida. Estas mujeres corrieron y de este mismo sentir, pues Dios permita que lo podamos tener nosotros también como iglesia. ¿Okay? La otra pregunta es, ¿la primera aparición de Jesús después de su resurrección que cuenta Mateo fue hecha a hombres o a mujeres? Esa primera aparición que fue hecha a mujeres, ya lo mencioné, ¿verdad? ¿Dónde aconteció? Ajá, dice, ¿verdad? El versículo aquí, ¿verdad? Que entre el sepulcro y donde estaban los discípulos. Dice, mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, o sea, cuando ya salen del sepulcro, entonces van allá, dice allí el texto que Jesús salió al encuentro, el versículo 9. Entonces la primera aparición no es a los discípulos, sino que es a las mujeres. Y eso ocurre entre sepulcro y allá donde ellas se encuentran a él, y dice, ¿cuál frase en el versículo 9 muestra que esas mujeres se postraron en el suelo para adorar a Jesús? Bueno, dice que abrazaron sus pies, una expresión hermosa también de adoración. Así nos quiere el Señor siempre a nosotros, abrazando sus pies, una señal de humillación. Qué interesante lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humillare, y luego dice, y orare. Muchas veces queremos orar, pero sin humillarnos, y sin humillación entonces no vamos a poder orar. El texto, el principio es que antes de orar tenemos que humillarnos a la presencia del Señor. Esto es la expresión, ¿verdad? Lanzarse a los pies. Ya habíamos visto la escena cuando María, ¿verdad? Lava los pies de Jesús, lo unta, lo lava con lo seca con sus cabellos. Entonces es una expresión maravillosa de adoración, estar a los pies de Jesús. Y hay muchas canciones que se han escrito, ¿verdad?, con respecto a esta expresión, estar a tus pies, quiero estar a tus pies. Entonces, hermoso lo que vemos allí en el relato. La otra pregunta es, ¿cuándo fueron los guardas a la ciudad de Jerusalén a avisar a los principales sacerdotes? ¿Cuándo fueron? ¿Verdad? Mientras iban las mujeres a avisarle, dice el versículo 11, mientras ellas iban, aquí uno de las guardias fueron a la ciudad. Entonces ellos fueron a avisar, a lo mejor ya se habían levantado del desmayo, y fueron a avisarle lo que había realmente visto, de todas las cosas que habían acontecido. Es triste que en lugar de ir a Jesús se fueron a los sacerdotes. Una manifestación como esta debía haber sido suficiente para que ellos creyeran, pero no fue así. Hay personas que no van a creer por más que Dios se les manifieste, y hay otras personas que vivirán siempre por fe y creerán en el Señor a pesar de las circunstancias que puedan vivir. Entonces, mientras las mujeres iban a avisar a los discípulos, ellos fueron a avisar a los sacerdotes. ¿Fueron todos los guardias? La respuesta es no. Dice ahí el texto, ¿verdad? Mientras iba, he aquí uno de los guardias, es decir, que se quedaron uno. Eso es importante porque quédense aquí, y eso era una manifestación de que nadie entró a robarse el cuerpo. Ahí estaban guardias mientras estos fueron a avisarle. ¿Okay? El versículo 11 nos dice eso. ¿Dijeron ellos la verdad a los sacerdotes? Sí, dice allí el texto, y reunido con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho. Dijeron a los sacerdotes todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Se apareció un ángel, ¿verdad?, resplandeciente, vimos la piedra removerse, un terremoto, la aparición, y realmente quedamos desmayados. Eso fue más o menos lo que ellos pudieron haber dicho a los sacerdotes. Entonces, ¿dijeron la verdad? Sí, probablemente dijeron la verdad. Estaban realmente asustados. La otra pregunta, ¿quiénes dieron dinero a los guardias? Ahí tenemos, ¿verdad?, los ancianos y sacerdotes. Los que debían liderar, ¿verdad?, al pueblo en su vida espiritual eran los que estaban contaminando al pueblo. Y estos sacerdotes realmente estaban cegados. Me recuerda al faraón, ¿verdad? Pero tristemente vemos que los líderes del templo de los judíos en el primer siglo
estaban realmente cerrados a las manifestaciones divinas. Entonces los sacerdotes, los líderes, fueron los que dieron dinero. Quisieron hacer lo mismo, ¿verdad?, con ellos, así como lo hicieron con Judas. Y cuántas cosas no hicieron. Por eso Jesús lanzó, ¿verdad?, las mesas en el templo, porque ya los sacerdotes se habían convertido en personas que querían siempre tener dinero, recursos, y todo lo manejaba a nivel de dinero. En otras ocasiones el Señor Jesús le dice hipócrita, porque ustedes dicen maldito el que ora, el que, ¿cómo decir?, habla mal del templo, pero no de las ofrendas. O sea, siempre pensando, hablando de que los sacerdotes estaban inclinados por la parte financiera. Entonces ellos fueron los que dieron el dinero. Aquí tenían que responder en las líneas, rellenar. Se encargó a los guardias que mintieran, ¿verdad? Dice el versículo, diciendo, le dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Diciendo que mientras ellos dormían, vinieron de noche los discípulos de Cristo y hurtaron el cuerpo. Eso era lo que ellos iban a decir, una demostración de que realmente ellos sabían que Jesús había resucitado. Entonces les mandaron a mentir. Una forma de decir que Jesús resucitó, pero vamos a mentir, a mentir lo que allí ha ocurrido. Todo eso que ustedes me han contado, nos han contado, ustedes van a decir que no fue así, sino que ustedes dormían y vinieron los discípulos de noche y se llevaron el cuerpo. El enemigo siempre ha tratado de callar las buenas nuevas de que Cristo vive. Cuando vivimos momentos difíciles, a veces escuchamos esa voz como que sintiendo que Dios no está, que Dios no nos escucha. Pero tenemos que tener fe, hermano, que a pesar de lo que vivimos, pues nuestro Señor vive. Él está vivo, Él te está escuchando a ti, Él está a tu lado en este momento, Él está aquí conmigo, Él está con nuestros hermanos que están sufriendo, incluso con aquellos que han partido con el Señor. Él está con todos nosotros porque Él vive. Estamos terminando, ¿verdad? Lo ridículo de esta fabricación se ve que ofrecieron persuadir al gobernador en caso de que él pensara castigar a los guardias, ¿verdad? Dice allí el versículo, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Como diciendo, tranquilo, no se preocupe, que nosotros nos encargamos del gobernador para que no los mate. Porque, como dice allí, era la ley romana que la vida del guarda sería tomada si escapaba el prisionero. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, cuando Pablo está en Filipo, se escapan los presos en medio de ese terremoto y Pablo le dice, no te vayas a matar, porque todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. Y fue donde creyó el carcelero de Filipo. Muy bien, pregunta número 19. El aceptar dinero, era la respuesta, comprueba que los guardias saldrían a mentir. Entonces me imagino esas personas por ahí, no, eso no fue así. Me imagino que también otros estarían con remordimiento, así como ocurrió con Judas. No sabemos si finalmente alguno se convirtió al Señor, alguno de esos soldados. La pregunta 20. ¿Eran creyentes o incrédulos los judíos mencionados en el versículo 15? ¿Eran creyentes o incrédulos? Por supuesto que eran incrédulos, porque ellos, dice allí, ¿verdad?, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Entonces no creían. Si hubiesen creído, a lo mejor no hubiesen hecho lo que hicieron. La otra pregunta, ¿cuál día referió en el versículo 15? Que dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? No hasta el día de hoy presente, sino hasta el día cuando Mateo, ¿verdad?, escribe el Evangelio, en el tiempo que fue escrito el Evangelio. Pregunta número 22. ¿Cómo sabían los discípulos a cuál monte de Galilea ir? ¿Cómo sabían? Bueno, porque Jesús se lo había ordenado. Dice el versículo 16, fueron al monte donde Jesús le había ordenado. Y aquí quiero resaltar esto porque Galilea era considerada Galilea de los gentiles. Y es interesante que no va a ser en Jerusalén, en la ciudad de David, donde Jesús va a decir vayan a todas las naciones, sino que va a ser en Galilea de los gentiles, donde Jesús vaya a decir vayan por todo el mundo. Una manifestación que el Evangelio no solo fue dado para judíos, para el pueblo de Israel, sino que fue dado para todas las naciones. Y eso lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis vemos toda lengua, nación, adorando al Señor. En Génesis vemos a alguien haciendo una torre como para que no seamos esparcidos, y el Señor comienza a esparcirlo por toda la tierra porque Él desea que todos los hombres le adoren.
La pregunta 23, ¿cuál palabra en el versículo 18 quiere decir autoridad? La palabra potestad, cuando dice toda potestad, en fin, el Cristo resucitado, ya el Cristo, ¿verdad? Glorificado, dice toda potestad. Filipenses capítulo 2 dice que a Jesús se le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En Apocalipsis nos dice que Jesús tiene un nombre, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Precisamente es lo que está diciendo, toda potestad. O sea, no hay nada ni nadie que no se doblegue ante los pies de Cristo. Todos tienen que doblegarse. No hay demonio del infierno, ni todos juntos, que no se dobleguen ante los pies de Cristo. Él dice, con esta autoridad, con esta potestad, yo los envío a ustedes. Hermoso, ¿verdad? Interesante. En el 24 dice qué significa la frase por tanto. Bueno, en consecuencia. Bueno, yo he recibido toda esta autoridad. Mi Padre me ha entregado todo, ¿verdad? Tengo la gloria que tuve en el principio. Ahora con esta autoridad les digo, vayan y hagan discípulos. Entonces no nos entregó esta comisión alguien importante, sino nos entregó esta comisión el Señor de Señor. Cuando usted y yo vamos a predicar, entonces estamos cumpliendo con ese mandato, ¿verdad? Esa comisión que el Señor nos ha dejado bajo su autoridad, bajo su potestad. Por eso el enemigo no quiere que nosotros prediquemos, porque precisamente el Evangelio lleva impresa la potestad del Señor. Por eso decía Pablo en Romanos 1:16, creo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pregunta 25, Cristo no dio a sus discípulos 4 mandamientos, sino 2. ¿Cuáles fueron? Aquí tenían que responder, id y hacer discípulos. Esos fueron los 2 mandamientos, vayan y hagan discípulos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos discípulos? Eran las otras 2 respuestas, bautizándoles y enseñándoles. Por eso es que una persona creyente tiene que bautizarse. Si usted, mi amado hermano, ha creído en el Señor, pero no se ha bautizado, usted todavía no ha obedecido como el Señor ha demandado, porque Él mandó a ser discípulos a través del bautismo, ¿verdad? Y dice, y enseñándoles. Enseñar, como dice ahí, es parte del proceso también de hacer discípulos. O sea, las personas no nacen perfectas, entonces hay que bautizarles y hay que irle enseñando para que cada día aprenda más de las cosas del Señor. Y esto está ligado a la siguiente pregunta que dice en el versículo 19, la preposición en debe ser para o a, como en Hechos 2:38, ¿verdad? Espero que ustedes lo hayan buscado en su casa. En el texto griego la misma preposición eis aparece en los 2 textos. Entonces, versículo 19 dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es para que el individuo pase a hallarse en una relación espiritual que forman ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hago una pausa aquí rapidito para hablar un poquito acerca de esto. Algunos dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Es cierto, en el libro de los Hechos el bautismo se hacía en el nombre de Jesús, precisamente porque fue Jesús el que comisionó el bautismo. Era bajo la autoridad realmente de Jesús. Bajo la autoridad de Jesús los demonios se sujetan, bajo la autoridad de Jesús los enfermos se sanan, bajo la autoridad de Jesús debemos ir y bautizar. Pero Jesús dijo que debíamos bautizar, ese Jesús dijo que debíamos bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 cosas importantes o 3 cosas importantes. Una, aquí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo otro, en el bautismo de Jesús se tuvo presente el Padre, quien dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estaba presente el Espíritu Santo, que descendió como paloma, y estaba presente el Hijo también, que se estaba bautizando. Los 3 estuvieron presentes en el bautismo de Jesús. Y en Pedro, en 2 de Pedro 1:2, si no más recuerdo, permítanme buscarlo rapidito. 2 de Pedro 1:2 dice, a ver, creo que es Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quién nos elige? El Padre.
en santificación del Espíritu. ¿Quién nos santifica? El Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién nos rocía? Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Entonces se dan cuenta que en la salvación tiene que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el bautismo es una representación de la salvación, por eso nosotros bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ir terminando con esto, ¿verdad? ¿Cuáles cosas solamente debe el cristiano guardar? Todas las cosas que Jesús ha mandado, ¿verdad? Hay que enseñar que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado, no una parte, todo lo que Jesús ha mandado hay que enseñarlo a la iglesia. No estamos nosotros los predicadores, lo que enseñamos, no estamos para complacer a la gente, sino que estamos para enseñar lo que Jesús ha mandado, sea que sea de agradable a los oídos o sea que sea muy fuerte. Entonces todas las cosas hay que enseñarlas, no una parte. Hay personas que enseñan desde su púlpito una parte, aquello bonito, pero no enseñan acerca del arrepentimiento, no enseñan acerca del pecado. Debemos enseñar todas las cosas. Y la última pregunta es, Jesús prometió estar con sus apóstoles por medio de sus enseñanzas, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor prometió estar siempre con sus discípulos, con nosotros, y esto también marca, ¿verdad?, algo importante, que el mundo tiene un punto final. Va a haber un momento cuando el mundo se va a acabar y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor ya no existirá. Este mundo, lo que vemos ahora, los principios de dolores, esto del coronavirus, todo esto nos muestra que este mundo se está acabando, así que preparémonos. Si tú no has conocido a Jesús, busca de Cristo, acéptale en tu corazón, entrégale tu vida a Él, confiésale como Señor. Y si tú has entregado tu corazón a Cristo, pero vives siempre afanado por las cosas materiales, yo te pido que replantees tu forma de ver la vida y recuerde que todo esto se va a acabar. Haz tesoro en el cielo. Bueno, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, Dios les bendiga, sigamos orando por nuestros hermanos y que en este tiempo pues Dios sea glorificándose. Ha sido un placer estar con ustedes y próximamente nos veremos para otro estudio el próximo miércoles. Les estaré informando en qué estará basado este estudio. Bendiciones.